Denise, muy bien. Pues les voy a compartir la pantalla de una vez. Compartir. ¿Me podrían indicar si ven la presentación? Sí, profe. Mediciones, gravedad, teorías de formación del universo y un poquito más. Pues entonces comenzamos por respeto a ustedes. Y alguien de ustedes me podría ayudar a darle acceso a sus compañeros. ¿Alguien sabe de Zoom, de cómo hacerlo? ¿Sí? ¿Quién me podría ayudar? Pues, si quiere le ayudo. Ya me Ok. han puesto en matemáticas. No te escuché, Ernesto, perdón. Que me ayudas y qué. Que ya me han puesto en matemáticas, así que sí sé dónde picarle. Que no es Ah, difícil, perfecto. pues, pero Muy bien. Entonces te doy, vas a ser co-anfitrión. Esto, va a ser co-anfitrión. ¿Quién, quién más sabe en el caso, en otro, como alternativa también? Me ha estado ayudando a Abril también a las veces pasadas, ¿no? Entonces también va a estar Ernesto y Abril para que por favor me ayuden a dar acceso a sus compañeros que vayan llegando. Buenos días, profe. Sí, Buenos días, muchas gracias, Abril. Bien, entonces ya están. Gracias por su apoyo y gracias por estar aquí. En la clase me pidió amablemente el doctor Miguel Cervantes que les platicara un poco acerca de las mediciones que hay alrededor del universo, del sistema solar y del planeta Tierra. Otra vez ahí ven mi presentación, ya les compartí la pantalla. sí, sí se ve. sí. Muy bien, muchas gracias. Y si tienen preguntas, pueden abrir su micrófono y me pueden decir una pregunta y con todo gusto. Bueno, pues comencemos. Esta pantalla les comentaba al principio que la clase va a estar, la estoy grabando en YouTube, por si necesitan, me comentó el doctor Miguel que les iba a dejar tarea al respecto, entonces si necesitan, digamos, consultar la información, lo pueden hacer directamente ahí en YouTube, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, para hablar de los temas, esta es más o menos una lista del índice, una pequeña introducción acerca de la medición, los modelos y las teorías de formación del universo, también las teorías que hay con respecto al sistema solar, planetas y Tierra. Para esto voy a necesitar que si tienen a su mano el lápiz y papel, es importante que o el cuaderno para hacer cálculos y también una calculadora que tengan ahí disponible. Vamos a hacer algunos calculitos de ejercicios. Muy bien. Pues entonces, recordando la lata que siempre hemos tenido en el laboratorio acerca de las mediciones y qué porcentaje de error, a lo largo de la plática les voy a ir diciendo algunos errores errores en las mediciones que se han tenido y cuáles son los porcentajes, ¿no?
Entonces, si se acuerdan de los cursos anteriores, para reportar una medición es la medida más menos el error absoluto. ¿Y cómo podríamos decir, por ejemplo, que cierto porcentaje es razonable? Pues aquí les voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal si nos compramos un pantalón, digamos una talla 30? Yo no soy 30, pero si alguien es 30 o menor. Y me dice el comprador, por ejemplo, estoy comprando en una empresa china que va a tardar 3 meses en llegar. Y me dice el vendedor que el error de la medida es alrededor del 10%. Entonces el 10% de 30 va a ser 3 puntos, ¿no? Quiere decir que cuando me llegue el pantalón posiblemente me va a llegar dentro de estos intervalos, dentro de 28 y 33. Para los que son de medida 30, ¿ustedes creen que le quedaría una medida del 28, un pantalón de talla 28? Pues no me quedaría. No quedaría. Yo creo que ni metiendo la pancita entraría. Y para el talla 33, si llegara en el otro extremo, Pues con que cinturón, no te escuché otra vez, perdón. que en el otro caso con cinturón podría. Con cinturón exactamente, porque quedaría muy flojo, ¿verdad? Entonces, 10% dirían que es mucho o poco para este caso del pantalón. Mucho. Es mucho. Un 10% es algo significativo. Entonces, a lo largo de la plática tomen en cuenta esto. Entre más pequeño sea el porcentaje abajo del 10%, claro, vamos a tener mejor precisión en la medida. Podemos tener la garantía que cuando compramos el pantalón, pues nos va a llegar de la talla 30, que es lo que necesitamos. Y para la cuestión del universo, pues también nos va a servir muchísimo entre más bajo sea este porcentaje del error. Muy bien. ¿Qué herramientas sabemos o tenemos para estudiar el universo como científicos, como astrónomos? Pues son varias. Comenzamos con la radiación electromagnética. Toda la información que viene del universo la hemos sabido principalmente y en su mayoría de las veces por ondas electromagnéticas. Y las ondas electromagnéticas pues están divididas en diferentes regiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la región del visible, que es lo que captan nuestros ojos, todo el arco iris, desde el color rojo hasta el color, digamos, azul, violeta. Fuera de esta ventana amarilla, tanto las radiación infrarroja, microondas y radio, que son longitudes de onda mucho más grandes, esas no las perciben nuestros ojos, ni tampoco las ultravioleta, ni los rayos X, ni los rayos gamma. Y aquí, por ejemplo, en la gráfica, ¿qué tanto de esta radiación llega a la atmósfera terrestre? Pues parte de la luz visible o el espectro óptico sí nos llega hasta la superficie, pero hay otras ondas que no llegan, por ejemplo, principalmente las ondas de alta energía o frecuencias muy altas no llegan. Algunas frecuencias de radio sí llegan, algunas no, se rebotan en la ionosfera. Y entonces en una diapositiva más adelante vamos a ver cómo se absorbe esta radiación. Y pues más o menos aquí está la comparación del el tamaño de la onda con respecto a algún objeto que nosotros conocemos, por ejemplo, los edificios, para las ondas de radio, o el tamaño de un ser humano como el tamaño de una onda de microondas, o cada vez más pequeñas hasta llegar hasta el núcleo de un átomo, ¿no? Y esto a su vez se acordarán de su clase de física 2, que también está relacionado las frecuencias o en la longitud de onda
con respecto a la temperatura. Entonces, cuando se tiene una longitud de onda muy grande o frecuencias muy bajas, decimos que la temperatura es muy baja. Por ejemplo, en este caso, 10.000 Kelvin. Y conforme vamos aumentando la frecuencia o la parte energética de la onda, se va haciendo cada vez más y más energético hasta llegar a los rayos gamma y más caliente también, ¿no? Llegar a 10 a la 20. Esta cosa, esto acá. Okay. Y entonces, ¿cómo sabemos nosotros de que existe todo este espectro? Pues antes de los 1800, eh, con Newton, él propuso de que la luz era de color blanca y experimentó con un cristal que generaba las diferentes, descomponía la luz blanca en las diferentes ondas, ¿no? Con este experimento, pues hubo un gran avance en la ciencia de la óptica en específico para entender que la luz era un fenómeno ondulatorio. Actualmente sabemos que existe el fenómeno de la dualidad onda-partículas, donde una onda también tiene la propiedad de comportarse como una partícula y eso se ven a grandes energías como el efecto fotoeléctrico. Lo van a ver en cursos más adelante. O también las partículas se pueden convertir o podemos hacer, digamos, una suposición de que tienen propiedades como ondas. Entonces, a esa dualidad se le llama la dualidad onda-partícula, que podemos pasar de una descripción de ondas a una de partículas. Y es muy útil para la física moderna actualmente. También una herramienta muy útil son las líneas espectrales. Estas líneas espectrales es cuando, por ejemplo, si tenemos el modelo del átomo tipo Bohr, un modelo muy básico donde son las ondas tipo órbitas planetarias, cuando el electrón cambia de una órbita estable a otra órbita estable, emite radiación y a eso les llamamos líneas espectrales. En este caso, les estoy poniendo las líneas espectrales del átomo más sencillo, que es el hidrógeno. Cuando pasa por ejemplo, del nivel del 2 al 1, está el Lyman alfa, luego si pasa del 3 al 2, se llama Lyman beta, y así, conforme van retirándose el electrón tiene menos energía, digamos, potencial, o el número cuántico va alejándose, y entonces cuando se va alejando también tiene menos energía por entregar en radiación. Y este fenómeno pues es muy importante para la astrofísica. Nosotros como astrónomos tenemos que estar observando las diferentes líneas de emisión y es una medida también muy útil para saber distancias, edades, composición química. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Otra herramienta muy útil es cuando la línea de emisión, por ejemplo, si nosotros tenemos líneas de emisiones en un laboratorio, cuando digamos, gas se está moviendo hacia el rojo o hacia el azul, hacia el rojo quiere decir que se está acercando hacia nosotros, o hacia el azul quiere decir que se está alejando. El ejemplo clásico es como una sirena, una ambulancia se aleja o se acerca de nosotros. También las líneas espectrales de los átomos se modifican. Si tenemos como referencia esta línea espectral en absorción en el centro de aquí de la pantalla, cuando se corre al rojo, entonces esta línea cada vez va tendiendo más hacia el rojo y la tenemos como referencia esta línea ancha y después vienen dos líneas delgadas. Algo que les debo de decir es que las líneas espectrales son como las huellas dactilares para nuestro cuerpo, para nuestra mano. Son únicas y especiales para cada elemento químico. Entonces existen tablas que se han estado elaborando por muchísimos
años para poner todas las líneas espectrales de todos los átomos conocidos, ¿no? Entonces, si ustedes observan hacia una parte del cielo y ven que las líneas espectrales están movidas con respecto a las que se conocen en el laboratorio, entonces tienen un acercamiento o un alejamiento de ese gas o de ese pedazo de cielo que están observando. Y ese es un elemento muy importante para saber también las distancias. Otra herramienta muy útil para la astronomía es saber, casi todo se modela con la radiación de cuerpo negro, que digamos que es la curva de color gris. En este caso está ajustada a la radiación que proviene del Sol, que es más alrededor de 6.000 o 5.500 Kelvin o centígrados. Y aquí hay una comparación, por ejemplo, la radiación que proviene directamente del Sol y se encuentra en la superficie de la Tierra es de color amarilla, pero una vez que pasa la atmósfera terrestre, se absorbe y entonces disminuye esta radiación incidente y es la que vemos al nivel de mar en color rojo, ¿no? Y ven estas líneas o estas caídas abruptas, pues son marcas de los diferentes tipos de moléculas. Por ejemplo, esta línea muy pronunciada de absorción es la molécula del agua. Y así nos podríamos ir caracterizando cada una de estas líneas para cada uno de los elementos químicos que existen en la naturaleza. Y lo que les decía, el Sol cuando llega la radiación electromagnética en todas las longitudes de onda, desde los rayos gamma hasta el radio, algunas son absorbidas, perdón. Por ejemplo, la radiación X llega hasta más o menos la mesósfera. El extremo ultravioleta lo absorbe el ozono, que está en la termósfera. Y así cada una de la radiación que les estaba comentando en las diapositivas anteriores, por ejemplo, el visible llega hasta la superficie terrestre, ¿no? Donde nosotros estamos, que es la troposfera. Y también la composición química y de los elementos va cambiando conforme vamos aumentando la altitud. Algunos elementos químicos se forman por la presión y la temperatura que prevalece en la atmósfera y también la cantidad de electrones, por ejemplo, en la línea roja, también tiene un aumento y luego más o menos se estabiliza. También por otra parte está la temperatura que podría más o menos mapearse a lo largo de la atmósfera que cae en la troposfera, pero conforme vamos subiendo la altitud, llega a una temperatura máxima que sería la termósfera o incluso más arriba en la ionosfera, donde parte de la atmósfera es ionizada por el viento solar y por su radiación, ¿no? Muy bien. Otra herramienta que tenemos son las ondas gravitacionales y los rayos cósmicos. Estas dos áreas han sido últimamente exploradas y pues las ondas gravitacionales se han tratado de estar detectando. Ha sido muy difícil la detección, pero han habido varios logros para detectar este tipo de ondas, que no es una onda como la que las conocemos en nuestra naturaleza, en el mar o aquí en el sonido, sino más bien es una distorsión del espacio-tiempo, que es una predicción que hizo la teoría de la relatividad general de Einstein. Y en el 2015, con un interferómetro, que son kilómetros unas estructuras de kilómetros,
donde se ven que esa estructura de kilómetros, es de 5 kilómetros, hace una diferencia de cuestiones de más bajas que las micras. Entonces, y es muy sensible ese interferómetro porque tienen que aislarlo del movimiento por los camiones, movimiento telúrico. Entonces es una gran complicación, ¿no? Detectar este tipo de ondas gravitacionales. Y por el otro lado, pues son la detección de de rayos cósmicos, que no es radiación electromagnética, sino son más bien partículas que vienen del universo lejano, algunas vienen del Sol, y cuando interactúan con la atmósfera terrestre, se genera una especie le dicen chubasco o también una cascada, ¿no? Digamos, choca el rayo cósmico con la atmósfera, se generan partículas, piones, muones, neutrinos y piones, y entonces esta cascada de partículas al final las recolectan en los observatorios que hay a lo largo del planeta Tierra. Esa es, digamos, una observación indirecta. También hay satélites alrededor de la Tierra que están observando los rayos cósmicos de manera constante. Eso lo van a ver ustedes en cursos más adelante. Y entonces la pregunta sería, ¿es suficiente con solo observar y obtener datos? Pues yo les diría que no es suficiente nada más observar y obtener datos. Se requiere de una manera integral las observaciones, el tener los experimentos. En este caso del universo es diferente hacer experimentos porque no le puedes decir al Sol, a ver, regrésate y vuelve a hacer una mancha solar, ¿no? Necesitamos observar muchas veces diferentes tipos de manchas solares para obtener esas observaciones. Y igual en el caso de las estrellas, no le podemos decir a un sistema binario, regresa y quiero otra vez observar tus ondas gravitacionales. Entonces lo que se hace es observar en diferentes partes del universo este tipo de ondas y estar atentos para adquirir los datos. Y con estos datos necesitamos pues validar los modelos que ya existen o rechazarlos, como ha sucedido muchas veces, y pues comprobar y predecir nuevas partes. Y eso a su vez también genera pues ideas nuevas, creativas para poder explicar las observaciones con los datos que no se ajustan a las teorías y generar nuevas hipótesis. Es bien importante generar nuevas hipótesis, como lo vamos a ver más adelante. Y a veces el sentido común, el sentido común funciona muy bien para describir la naturaleza, digamos, a nivel terrestre, pero cuando ya nos vamos a otras escalas, por ejemplo, escalas micros o nanos, para describir los átomos y los electrones, el sentido común ya no es tan común. Y para cuestiones también del universo macro, para ver las galaxias y el origen del universo, también el sentido común no es tan común. Y lo vamos a ver por qué. Esta es una breve historia de la evolución de los diferentes modelos. Por ejemplo, comenzamos con los modelos de nuestros ancestros, donde pues se creía que había, lo vamos a ver, un huevo y a partir del huevo, o tener una tortuga encima de una plataforma, o dependiendo, dependiendo cada cultura, se tenía la explicación del origen del Sol, de la Luna y de los planetas y de las estrellas, ¿no? Y conforme íbamos, refinando las ideas, fueron adquiriéndose mayor entendimiento, eh, por ejemplo, de las placas, de la forma de la Tierra, de la composición del sistema solar, pero el gran parteaguas fue con las ideas de Copérnico, Galileo, Kepler y Newton, que sentaron las bases, digamos, del método científico, y a través de este método uno podía, pues sí, tener las diferentes hipótesis
y irlas probando conforme se iban adquiriendo más datos, ¿no? O más información. Y si no funcionaba, por ejemplo, el huevo para dar el origen al Sol, si no hay observaciones que validen o que afirmen que esta hipótesis es correcta, pues se descarta, se deja de lado y da paso a la siguiente hipótesis hasta convertirse en teoría. Entonces la diferencia entre teoría y hipótesis es simplemente que la teoría tiene experimentos y datos que avalan su realidad, ¿no? Que son reales. Muy bien. Y los modelos que les decía de las diferentes culturas, por ejemplo, aquí tenemos la cultura maya, donde los mayas pensaban que el sol se movía alrededor de una pirámide y esta pirámide, que era digamos, la bóveda celeste, estaba sujeta por un gran árbol. Este árbol se me fue su nombre. ¿Ustedes conocen los de los árboles allá de Chiapas, de Oaxaca? La ceiba. Entonces, también los chinos, ellos pensaban, los chinos y japoneses pensaban que todo estaba rodeado de agua y entonces que el sol hacía ciclos alrededor del agua y que sus casas estaban sobre una placa que flotaba en un océano inmenso. Los griegos pensaban que digamos, la formación de las estrellas era porque había un infierno alrededor y entonces nosotros podíamos observar las estrellas porque existían pequeños orificios en esta burbuja protectora, ¿no? O los hindús que también pensaban que los hindús y los egipcios pensaban que el movimiento del sol era a través del río, ¿no? Y que parte de la tierra del cielo estaba soportado, digamos, por las grandes montañas que tenían a su alrededor. Entonces, mucho de estas culturas estaban asociadas a su orografía, a sus condiciones naturales que les rodeaban. Y conforme nos fuimos alejando de esta parte, digamos, local, de explicar la naturaleza a partir de lo que nos rodeaba e ir más lejos, pues se fue desarrollando la astronomía, la astrofísica y la cosmología. Ustedes saben, tal vez, existe la astrología, que si uno le dice astrólogo, pues a uno se le viene a la mente la lectura de las cartas y del horóscopo, pero realmente se debería hacer nuestra profesión como no astrónomos, sino astrólogos, porque el término astrología es el estudio de los astros y astronomía quiere decir realmente la forma de los astros. Entonces, quedarnos de una manera muy superficial, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver más adelantito a qué me refiero con superficial. Y cuando viene la astrofísica es cuando ya a la astronomía le podemos explicárselos con las ecuaciones de Newton, las ecuaciones de Einstein, ya viene la física y la matemática detrás para explicar las observaciones. E incluso la cosmología ya es otra disciplina aparte de la astrofísica y no necesariamente tiene que estar de acuerdo una con la otra, y ahorita lo vamos a ver por qué. Muy bien, entonces en el término de la astronomía es simplemente ver las estrellas y describir si es de color amarillo, azul, y es como lo hacían los biólogos al ver un insecto, le contaban el número de patitas, si tenía antenas o alas, ¿no? Y ahora la astrofísica es mirar a las estrellas de la misma manera, pero ya con instrumentos cada vez más sofisticados, con mejor resolución para tener una mejor precisión tanto de la posición como de el tiempo en que nos llega la información. Y esto sería equivalente de saber la composición interna de los insectos, ¿no? Que tienen un cerebro, que tienen un sistema digestivo y que el cerebro está controlando a todo el resto del sistema nervioso.
Entonces, ir aún más a la profundidad de, de la forma, ¿no? Y no quedarnos nada más con la pura forma. Y por otro parte, la cosmología, pues es en la unión de la física de partículas con la astrofísica. Aquí les pongo algunos libros para consultar que son muy buenos. Yo les recomiendo si los pueden conseguir y los pueden leer, si les gustan las cuestiones de cosmología y astrofísica. Los primeros 3 minutos del universo están muy, muy, muy buenos. O en cursos más avanzados van a utilizar el Carol, una Introduction for Modern Astrophysics, o el libro de Rose, que es Introduction to Cosmology. Y la pregunta de qué está hecha tanto la materia como el espacio, pues es una pregunta que aún sigue en debate. Podríamos decir que la materia, con los griegos sabíamos que pues estaban los 4 elementos esenciales: la tierra, el fuego, el aire y el aire y el agua. Pero actualmente con el desarrollo de la mecánica cuántica sabemos que la materia está hecho de quarks y de electrones y fotones, ¿no? O bosones, que también se le llama. Y el espacio-tiempo, pues uno pensaría originalmente que el espacio está hecho de materia y el tiempo, ¿de qué está hecho? Pues ya es una pregunta muy difícil de contestar. El espacio, cuando lo juntan con el tiempo, pareciera ya como un ente externo que actualmente las teorías más modernas tratan de unir y investigar cuál es su composición del espacio-tiempo, ¿no? Actualmente el modelo estándar, que es el modelo que explica las partículas fundamentales, pues trata de, como les dije, explicar el origen de los átomos, de los protones, que a su vez están hechos de quarks. Y al unirlo con la teoría de la mecánica cuántica, se forma esta teoría cuántica de campos. Que esta teoría cuántica de campos, digamos, un campo, existen 2 tipos de campos: los campos vectoriales y los campos escalares. Un campo escalar es como decir, mapear la temperatura o mapear la densidad de las partículas en el espacio donde estamos. Y un campo vectorial es mapear ahora los vectores, que puede ser el vector de campo magnético, el vector de velocidad o el vector de fuerza. Entonces, dependiendo qué tipo de campo estemos utilizando, eh, pues le da el nombre, ¿no? Y aquí le faltaría incluso agregar el campo gravitacional. Cuando hablamos de gravitación, es justo lo que se quiere unir: la gravitación, que es un campo tensorial. Ahora, tal vez ahorita en matemáticas, ¿ya están tomando matemáticas 3 ustedes? Sí. Sí, Ok, sí. ahorita están entendiendo varias variables, campos vectoriales, y en cursos más avanzados van a ver los campos tensoriales, que es lo que está basado en la teoría de la relatividad general. Y eso, uniéndolo con la mecánica cuántica, pues es actualmente la teoría que promete más explicar la unión entre el mundo micro y el mundo macro, ¿no? Por otro, hay una teoría alternativa que actualmente no es teoría, sino es más bien una hipótesis, pero los defensores de la teoría de las cuerdas les gusta decirle teoría, aunque no es teoría, les repito, porque no hay observaciones que respalden a esta hipótesis. Y la base de ello es entender que las partículas elementales, como los electrones o los protones, son modos de vibración de las ondas. Entonces, podemos tener ondas muy energéticas, como lo vemos en la imagen de hasta abajo, y esto podría representar a un electrón.
o conforme vamos aumentando de masa o de descripción, la longitud de onda también va aumentando y entonces podríamos aquí explicarla con un protón, ¿no? Pero les digo, esta mal teoría llamada de cuerdas, pues aún tiene mucho camino por recorrer. Y el tipo de partículas del modelo estándar, yo les estaba hablando de que, por ejemplo, los protones y los neutrones en general se llama materia bariónica. Esta materia bariónica es una de las familias entre los hadrones y los fermiones. Los fermiones son partículas que pueden interactuar entre ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, si ponen un electrón con otro electrón, por tener carga negativa, se van a repeler y entonces se van a rechazar. Y por el otro lado existe la otra familia que se llaman los bosones, que son partículas, digamos partículas porque a partir de la teoría de la mecánica cuántica y de Max Planck, él propuso que la radiación electromagnética se podía describir como una partícula, como un cuanto de luz, y ahora el nombre genérico se le llama bosones, ¿no? Porque un astrofísico hindú generalizó el término de cuanto para la luz. Y entonces una comparación, por ejemplo, aquí tenemos a los bosones que pueden ellos, como su interacción, no hay repulsión ni atracción, entonces ellos pueden estar en el mismo estado cuántico, digamos, en el estado base, y digamos que llegar al cero absoluto, a la temperatura absoluta, 0 Kelvin, ellos podrían permanecer juntos sin ningún problema, ¿no? Sin embargo, en los fermiones, si conforme vamos bajando la temperatura, ahí va a haber fuerzas de repulsión o repulsión o atracción, y entonces no todas las partículas pueden estar en el mismo estado cuántico. Otra diferencia entre los fermiones es de que tienen diferentes spin. Esto lo van a ver en cursos más adelantados de mecánica cuántica, cuando exploren que cada partícula de los fermiones está descrita por un spin. Por ejemplo, los electrones tienen un spin, un medio, y los bosones tienen un spin, un 1, ¿no? Pero en general esta diapositiva yo se los estoy mostrando porque más adelante me voy a referir a la materia bariónica. Cuando sea materia bariónica quiere decir materia que está compuesta de protones, neutrones, quarks y todos estos elementos que conocemos típicamente. Pero vamos a hablar también de la materia oscura y de la energía oscura, que tampoco está relacionado con este tipo de materia. Actualmente no sabemos qué es ni la materia oscura ni energía oscura, pero lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, los modelos del universo, más o menos, un poco más asentados, comenzó con Isaac Newton en 1643, y él estaba muy dominado por su creencia religiosa, y él creía que el universo se había hecho por creación divina, que era eterno, infinito e inmutable, o sea, hermoso, perfecto. Y postuló, aunque sabemos ahora de manera errónea, que el universo estaba en estado estático, que había como él postuló varias ideas donde argumentó a través de la gravedad que existía un equilibrio entre las fuerzas de lo que había fuera del universo con lo que había dentro del universo, y entonces llegaban a un equilibrio estático, muy opuesto a todo lo que sabemos de Newton, ¿no? De que desarrolló la dinámica de las partículas y la atracción gravitacional, ¿no? Con su cuarta ley de la gravitación. También postuló la existencia de una cantidad infinita de estrellas para que su universo no colapsara y se mantuviera estático. El universo para él era infinito,
pero al ser infinito, pues esto producía que fuera inestable y al final se colapsara, ¿no? Digamos, ustedes tal vez ya en Matemáticas 2 conocieron los puntos de inflexión o los puntos de estabilidad de una función a partir de los puntos críticos. Entonces, el término de la segunda derivada, ustedes pueden saber si el punto crítico que encontraron es un máximo, es un mínimo o es un punto inestable. Pues justo esta solución que dio Newton era un punto inestable, no, con tantito que se modificara alguna de las condiciones que puso Newton, rápidamente el universo de Newton se iba a colapsar. Después, Thomas Wright, en 1750, puso la hipótesis del universo formado por estrellas y que las estrellas giraban alrededor de la Vía Láctea. Luego propuso Emmanuel Kant en 1755 la hipótesis de la nebulosa, una nebulosa difusa, y estas son la hipótesis que prevalece actualmente, esa idea inicial, tanto para la formación de sistemas de estrellas como la formación de las propias galaxias, ¿no? Y actualmente, juntándolo con el principio cosmológico, pues esto explica tanto la parte isotrópica y homogénea del universo. Isotrópica quiere decir que el universo es el mismo en las diferentes direcciones que se toman. No importa en qué dirección nos movamos, va a ser el mismo. Y homogéneo quiere decir que más o menos su densidad es la densidad de materia que hay en un lado del universo es el mismo del otro. También Kant le gustaba observar a la Luna y propuso que la Vía Láctea era una nebulosa gaseosa que se contrae por su propia gravedad. Entonces ahí ya las ideas iban refinándose paulatinamente. Después John Michell en el 83 en 1783 analizó la teoría de Newton e hizo la hipótesis de la existencia de un campo gravitacional muy intenso. Y a partir de esto, cuando Laplace leyó este reporte, pues él postuló que para que no colapsara inmediatamente las estrellas o la misma Vía Láctea, debería de conservarse el momento angular. Quiere decir que un objeto que está rotando alrededor, por ejemplo, de una estrella, debería de conservar su momento angular si no existe torcas externas. Y la pregunta era saber qué es lo que causaba el movimiento, ¿no? Y desde cuándo comenzó dicho movimiento. Pero algo que hizo Laplace es predecir la existencia de hoyos negros, que son estrellas con un campo gravitacional tan intenso que la luz no podría escapar. Y esta es una fotografía que tengo aquí del interestelar de Gargantúa, que es un modelo muy, muy, muy cercano a lo que se esperaría observar, incluso a través del telescopio Event Horizon se ha podido acercarse con la galaxia M87. Entonces vamos acercándonos cada vez más al entendimiento de un hoyo negro. La pregunta es, ¿por qué le llaman hoyo negro si aquí vemos que está radiando energía en el hoyo negro? Pues realmente esta parte iluminada no es el hoyo negro, sino se llama disco de acreción. Y el hoyo negro debe de estar aquí en el centro, es una singularidad, quiere decir un punto matemático que actualmente no se le considera como con espacio que mida cierta dimensión, sino más bien es el horizonte de eventos, que eso sí tiene una dimensión, y eso depende tanto de la masa, de la gravedad y de su carga eléctrica. Bueno, y también si está rotando o no el agujero negro. Lo siento, tal vez es mucha información. Esta presentación es como un resumen de 2 años de maestría de astrofísica. Espero no... Si tienen dudas, levanten la mano o háganlo saber a través del micrófono, por favor.
No, levantar la mano no, porque no veo, como estoy compartiendo la pantalla, no veo su participación. Entonces, más bien abran su micrófono y los escucho, ¿de acuerdo? Y entonces, conforme fue avanzando la tecnología y al observar a la Vía Láctea en las diferentes longitudes de onda, por ejemplo, aquí tenemos la longitud de onda en infrarrojo, la luz visible, y también están los rayos X, los rayos gamma, y el otro extremo que sería el radio, ¿no? Entonces se fijan y comparan a la observación de la Vía Láctea, que sabemos que es una galaxia espiral, pues cambia conforme vamos viéndolo en diferentes longitudes de onda. En especial, en la longitud de onda del visible, que es lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, se ven muchas regiones oscuras y eso no se entendía por qué. Sin embargo, en otras longitudes de onda se ven ya muy brillantes, por ejemplo, en infrarrojo se ven muy brillantes, y eso comenzó a generar muchas ideas y hipótesis para explicar qué es lo que estaba pasando. Con las observaciones de Herschel en 1785, pues él mejoró el telescopio newtoniano, observó a la Vía Láctea, y propuso que estaba formado por estrellas. Confirmó las hipótesis de, de los precedentes, ¿no? Pero él cometió un error. Dijo que el sistema solar estaba en el centro de la Vía Láctea. Como que esta idea de los griegos de que éramos el centro del universo y el centro del sistema solar, pues prevalecía por muchísimo, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Para entonces había pues digamos, una ley matemática que propuso que la distancia de los planetas con respecto al Sol podía ser explicada con una serie numérica, el 1, el 2, el 3, el 4, una serie matemática. Y a partir de esa serie, entonces, después de Saturno, que no se conocía ningún otro planeta, y a partir de esta predicción de la serie matemática, pues Herschel se dio la tarea de buscar por todos los cielos y finalmente descubrió Urano. Eh, También estudió las estrellas binarias y confirmó la teoría de Newton acerca de la teoría de la gravitación, ¿no? Después, Proctor, en 1888, propuso que la existencia de polvo galáctico y que eso era el responsable de ocultar la Vía Láctea. Entonces, esta parte que vemos oscura en el visible, lo propuso, y esto fue la primera evidencia en contra del modelo céntrico, ¿no? O, digamos, en el centro estaba la humanidad. Es el primer golpe. Vamos a ver los demás golpes que hubo para quitar al ser humano del centro del universo. Pero una pregunta antes para ustedes. Si el universo es tan grande y todos están de acuerdo que hay millones de estrellas, ¿por qué es tan oscuro? ¿Por qué no está lleno de luz? ¿Qué dirían ustedes? Yo una vez había Sí, escuchado de que es una de las razones por las que no puede ser infinito, o sea que tuvo que tener comienzo, porque si fuera infinito ya todo estaría iluminado, porque habría dado el tiempo suficiente para que la luz de todo el infinito tuviera llegado y pues así. Eso es lo que yo una vez, no sé si vi o escuché. ok, sí, ese es un argumento muy bueno que tuvo tal vez un origen, pero por ejemplo ahorita nosotros somos casi la última parte de la creación del universo, entonces para nuestra época se supone que ya estas millones de estrellas generaron la radiación y deberíamos esperar cierta iluminación alrededor del universo, pero sin embargo se sigue viendo oscuro. Entonces, como que la edad del universo como que sí influye, pero no tanto. ¿Qué otra posibilidad sería? Cuando la luz viaja, puede como por las grandes distancias
las ondas se hacen demasiado largas o algo así. Se van corriendo al rojo, muy bien, sí, se van modificando, sí. Pero en todos modos, por conservación de la energía, por ejemplo, tal vez no veríamos originalmente la radiación en color, digamos, amarillo, sino la estaríamos viendo en color rojo o longitudes de onda más largas. Pero en todos modos la estaríamos observando. La pregunta va hacia lo que podemos ver con los ojos, o en general con instrumentos y así. En general, Pues, o sea, se refiere a los huequitos que nos dijo hace rato exacto, oscuros. sí. Entonces no sé. Pues también estaba la idea de justo del polvo, ¿no? Que gran parte del polvo, no solo en la Vía Láctea, sino también fuera de la Vía Láctea, existe polvo y entonces es lo que nos impide observar. Pues realmente no es que exista una explicación única, sino son la combinación justo de las explicaciones que ustedes nos han estado comentando. em, y esta combinación de efectos hace que el universo sea oscuro y tal vez el truco, justo como lo dijo Ernesto, oscuro para nuestros ojos porque vemos el visible, pero si nosotros pudiéramos ser capaces de tener los ojos para ver radiación gamma, rayos X, radio e infrarrojo, pues realmente estaríamos bien iluminados por todas partes, ¿no? Realmente brilla y lo que vamos a ver más adelante es justo cómo brilla en las otras frecuencias, en especial en las microondas. Pero déjenme terminar de explicarles de las otras teorías o hipótesis que se generaron de Shapley en 1915. La clase se termina ¿a qué horas, perdón? A las 12:30, ¿verdad? Eh, 1:30. ¿A qué horas, perdón? 1:30. Hasta la 1:30. Ah, ok. Si Phew. quieres un poquito antes para dar chance, pero bueno. Ok, pues un poquito antes. Me avisan un poquito antes para terminarla, ¿no? Muy bien. Entonces, Shapley observó el cúmulos de globulares. Cúmulos globulares son conjuntos de estrellas que no están sobre el plano galáctico, no estaban en el disco de la Vía Láctea, sino eran cúmulos muy, muy cercanos y que se movían alrededor del centro galáctico. Y entonces esta distribución de cúmulos y haciendo más o menos extrapolación de los datos, encontró que el centro de estos cúmulos no estaba en donde nos encontramos en el sistema solar, sino que era más bien el centro de la Vía Láctea, y esto fue la segunda evidencia en contra del modelo centrado en nosotros. Pero pues propuso que la Vía Láctea era el centro del universo. Entonces salió de un error antropocéntrico, pero generó otro nuevo problema porque propuso que el centro era la Vía Láctea, ¿no? Pero bueno, se van avanzando justo así como hemos dicho la ciencia a través de estos equivocaciones. Y Einstein en 1905 crea la teoría de la relatividad especial, donde explica los diferentes marcos de referencia y posteriormente en 1915 da a conocer la teoría de la relatividad general. Eh, y él trató de resolver las ecuaciones de campo a partir de dos postulados. El primer postulado era que la rapidez de la luz es una constante en el vacío, no importa el observador, no importa si yo como observador me estoy moviendo muy cercanos a la rapidez de la luz. Y el otro postulado es de que la física que conocemos es la misma en cualquier parte del universo, siempre y cuando estemos en un marco de referencia inercial. Y entonces, al resolver la ecuación de Einstein, pues
digamos que de manera, le llamamos de cuchareo o de manera artificial, él puso esta constante lambda para que el universo no se estuviera ni expandiendo ni fuera estático, sino que se mantuviera estático. Y digamos que es como una constante que sale natural cuando integras. ¿Se acuerdan que cuando uno integra de manera indefinida sale una constante de integración? Pues él puso de manera artificial esa constante de integración, y eso es lo que le llama a él el peor error de su vida, porque al incluir esta constante, él quería frenar el universo. Él creía, igual que Newton, que el universo era estático, ¿no? Y que de alguna manera debería de permanecer esa armonía que, que se ve en los cielos, ¿no? Pero pues desafortunadamente tiempo después se demostró que el universo estaba en movimiento, y lo vamos a ver más adelante con las observaciones de Hubble. Pero antes de esto, déjenme explicarles los postulados de la relatividad especial. Por ejemplo, estas ecuaciones que ven aquí, que el tiempo para un observador con respecto al observador que no se mueve, el tiempo es el mismo. Sin embargo, si el movimiento ocurre en la misma dirección, ¿se acuerdan ustedes de nuestras clases de física 1? Teníamos que el movimiento relativo a veces dependía de la dirección del movimiento. Era negativo si íbamos en la misma dirección, o positivo si íbamos en sentidos contrarios, ¿no? Y como no hay movimiento en las otras direcciones, pues se mantiene constante en las otras direcciones. Sin embargo, con la teoría de la relatividad especial, la transformación de Galileo se tuvo que modificar para que de esta manera la transformación de un observador que se mueve con respecto a uno que no se mueve es más o menos lo que ya se sabía de Galileo, pero se le tenía que multiplicar por una función que dependía de la velocidad relativa al cuadrado y la rapidez de la luz al cuadrado. Este factor de aquí se le conoce como el factor de Lorentz, que Lorentz ya en los años alrededor de 1800 quería saber cuál era el comportamiento de las ondas electromagnéticas que de las ecuaciones de Maxwell-Boltzmann había desarrollado para la radiación electromagnética, ¿no? Y entonces también el tiempo, dejamos de tener un tiempo universal como lo creía Newton o Einstein originalmente, y la transformación de tiempo ahora se veía que se modificaba, que no era el mismo tiempo para el observador que para la persona que estaba estática, digamos, sino que se tenía que restar la velocidad relativa y multiplicarlo por el factor de Lorentz. A esto lleva tal vez ya conocen las dos situaciones de la relatividad general, que las distancias se contraen y el tiempo también se dilata. Quiere decir que en la distancia se puede hacer más pequeña o más larga dependiendo del observador y dependiendo de la velocidad que lleva ese observador. Y el tiempo no pasa de la misma manera para un observador que se mueve a uno que queda estático, siempre y cuando esos dos observadores sean observadores en un sistema inercial. ¿Ustedes se acuerdan qué es un sistema inercial? Un sistema de referencia inercial, por ejemplo, en física 1 se ve que es cuando se cumplen las leyes de Newton, que quiere decir la primera ley de Newton en específico, que quiere decir que los objetos no tienen una fuerza externa y entonces se mueven a rapidez constante, de manera uniforme, o están en reposo, ¿no? Cuando eso le llamamos el marco de referencia inercial, cuando se cumple la primera ley de Newton. Cuando no es inercial, se dice que es un marco de sistema acelerado,
y ese marco del sistema acelerado podría ser, por ejemplo, cuando vamos arriba de la combi y de pronto la combi se frena, entonces es un marco de referencia acelerado. ¿De acuerdo? Entonces, un resumen es de las teorías del origen del universo, es el creacionismo, que está invadida por la parte de la religión y la filosofía. Luego estaba la parte estática, que lo propuso Newton para conservar la belleza del universo. Y luego, con estas ideas y a partir de la teoría de la relatividad general de Einstein, vino la teoría del Big Bang, que lo vamos a ver a más profundidad más adelantito. Y se les hizo unas mejoras, unos apéndices al Big Bang en 1970 con la teoría de la inflación, y luego en 1998 se le tuvo que agregar otro parche, otro apéndice con la materia oscura. También está la teoría del modelo estacionario, donde la densidad se mantiene constante. Otra teoría es el universo oscilante, donde primero se generó por el Big Bang, que es el de Lemaitre inicial, y luego como la materia genera campo magnético, entonces ese campo magnético, disculpen, campo gravitacional, hace una atracción y entonces genera una gran compresión o un big crunch, ¿no? Y existe actualmente otro modelo que se llama MOND, que está relacionada con el modelo de Newton modificado. Quiere decir modificado, ¿se acuerdan de la cuarta ley de Newton? Que la fuerza de la gravedad dependía de la masa y de la distancia, inversamente de la distancia al cuadrado, pero también dependía de la g, y nosotros aprendimos en la escuela que la g era constante. Pues en este modelo MOND, la g es una variable y esa g como variable va evolucionando conforme va evolucionando también el universo. Y existen una infinidad de hipótesis, de modelos. Algunos pues simplemente han quedado como hipótesis porque no tienen la contraparte experimental para ser comprobados. Y MOND en especial ha sido una de las teorías que muchos científicos, muchos astrofísicos y cosmólogos le están apostando. Bueno, y vamos a hablar del Big Bang, que fue propuesto a partir de resolver las ecuaciones de Einstein, y eso lo hizo el sacerdote Georges Lemaitre en 1927. Su idea inicial es de que para obtener un universo que fuera en expansión, y para esa expansión es lo que estamos viendo actualmente nosotros, y ha evolucionado. Entonces, él propuso de que originalmente había digamos, un átomo primitivo o un huevo cósmico. ¿Se acuerdan de ese huevo que les dije en las culturas griegas? Se pensaba cómo se había generado el universo. Pues otra vez se retomó esa idea del huevo o del núcleo, donde el universo nació a partir de ahí, y de alguna manera en ese momento Lemaitre no sabía cuál era el mecanismo para la explosión, pero explotó, y entonces se generaron los átomos, las galaxias y todo lo que vemos alrededor. Para mayor contexto, pueden consultar el libro de Carroll o de Rose. Se lo recomiendo mucho. Pero vamos a hablar un poquito más de este modelo. La gran explosión, el Big Bang, surge aquí en algún momento de la edad del universo. Luego, de alguna manera, en ese momento no se sabía por qué, pero se expande. Al expandirse, al momento de expandirse, se va enfriando. Ustedes saben que un gas, cuando se expande, ¿se acuerdan de su curso de física 2? Un gas que se expande baja su temperatura, y entonces pues también la materia que estaba al principio toda conglomerada entre materia y radiación, poco a poco se van expandiendo, entonces se va enfriando, la radiación se desacopla,
las partículas, los quarks, se pueden unir para formar núcleos de átomos y la radiación se escapa. Y existe una etapa que le llamamos la era oscura, donde esta era oscura pues estaban bien mezcladas la materia con la radiación. Y una vez que se va enfriando lo suficientemente el universo, ahorita les voy a hablar más o menos de cantidades, de temperaturas y de tamaños, pero les quiero dar la idea general. Una vez que se va enfriando, se van generando, por gravedad, se van generando las primeras estrellas. Estas, diríamos, son las estrellas de la primera generación. Luego vienen las estrellas de la segunda generación, donde ya se generan las galaxias por la gravedad. Y pues es lo que actualmente tenemos luego la formación del sistema solar y al final la vida en nuestro planeta, ¿no? En cuestiones de tiempos, por ejemplo, actualmente lo que se ha podido ir más atrás es 10 a la menos 32 segundos. Y a estas les llaman las escalas de Planck, que son escalas que están relacionadas con la constante de Planck, que lo van a ver más adelante en física moderna, en otro curso. Pero 10 a la menos 32 es una escala súper, súper pequeña. Luego a los milisegundos después, pues se forman los protones. Y después de 100 segundos, se forman los primeros átomos, ¿no? El helio, el deuterio, el hidrógeno, el litio. Y esta formación de los elementos químicos iniciales originalmente fue una gran controversia porque al principio se pensaba que se había formado por hidrógeno, pero la teoría de los cosmólogos suponía de que también se debería haber formado una pequeña trazas de helio y de litio. Entonces, por muchos años se dio la cacería para apuntar en zonas, digamos, que son vírgenes y que no están contaminadas por la formación de planetas, formación de estrellas más antiguas, sino tratar de ver lo más atrás posible en el universo y encontrar si había rastros de litio y de helio primigenio que le llamamos. Y al final se encontró y se pudo validar que la unión entre la teoría y la observación, ¿no? Y después pasó mucho tiempo de la era oscura y 100 millones de años después pues, se formaron las primeras estrellas y así comenzó a evolucionar en el tiempo. Para saber actualmente la edad del universo, las observaciones actuales damos con un 0.3% de margen de error, que es muy, muy, muy bueno. Y eso ya ha sido a través de muchas observaciones con muchos telescopios, con alta tecnología, ¿no? Y actualmente pues, se conoce que está alrededor de 13.700 millones de años. Y la Vía Láctea se estima que fue más su edad es de 13.600 millones de años, y eso está, digamos, trazada a partir de la observación de estrellas viejas. Y para obtener este número, el porcentaje de error que se tiene es alrededor del 10%. O sea, ya es mucho, mucho mayor, ¿no? Sabemos más del universo o tenemos mayor precisión del universo que de nuestra propia Vía Láctea. El problema es que no sabemos mucho de la Vía Láctea porque estamos sumergidos dentro de la misma Vía Láctea, como lo vamos a ver más adelante. Luego, la edad del Sol, que es una estrella de segunda generación, lo vamos a ver más adelante también, pero actualmente sabemos que su edad está con un porcentaje de error del 5%. Y la edad de la Tierra tiene, a partir de los elementos químicos, de la transmutación del uranio en plomo, tenemos un margen de error del 1%, bastante bueno. Entonces, regresando al Big Bang, cuando tenemos la era oscura, donde la radiación y la materia estaban en un caldo muy caliente me refiero a la 10 a la 27 Kelvin.
pues estos elementos químicos, no había como tal elementos químicos. Por ejemplo, aquí están los quarks, los neutrinos, no, aún ni siquiera estaban formados los protones, pero aquí realmente no sabemos qué puede haber como elementos aún más básicos para los quarks, ¿no? Pero si actualmente usamos la teoría de los quarks o del modelo estándar, pues ellos ocupan un espacio en la red y como les platiqué en el modelo estándar, también tienen polaridades o cargas eléctricas. Entonces no pueden llegar a utilizar un espacio, digamos, matemático o puntual, no pueden llegar a ser una singularidad. Entonces, el volumen que más o menos se estima que podrían llegar a comprimirse es de 10 a la menos 33 centímetros. Y esto, entonces, pues no es nada big. Y el tamaño, la palabra Big Bang fue una burla que le hizo un astrónomo, Fred, a la teoría de Lamette. Se trató de burlar y esa burla, pues, continúa tal así, pero ya no es en términos de burla, sino realmente en lugar de llamarle huevo cósmico, le llamamos Big Bang, ¿no? Y entonces tampoco es un bang porque no es de que hay una explosión cuando ustedes truenan un cohete, pues ya está formado el espacio y simplemente truenan el cohete y las ondas de sonido se mueven a través de ese espacio. Pero en este caso, el universo no existía el espacio, sino más bien, ni el tiempo, sino más bien se fue creando conforme se iba expandiendo el universo, también el espacio y el tiempo se iban formando. Algo que, pues, para nuestros sentidos comunes, nos es difícil imaginar, ¿no? Y la receta secreta para formar el universo, pues es a partir de entender a la gravedad. Saber cuánta gravedad se necesita para formar tanto estrellas como galaxias o planetas, ¿no? Y la gravedad está muy bien representada, por ejemplo, aquí en este calendario cósmico. Si nosotros ponemos que el 1 de enero es cuando se hace el Big Bang, pues entonces comienza la expansión del universo a través de los días de enero, la era oscura, y después cuando hay el desacoplo de la energía y de la materia, es más o menos alrededor de febrero. En marzo se comienzan a formar las primeras estrellas y luego al final de marzo las primeras galaxias y va evolucionando el universo, se crea la Vía Láctea alrededor de junio y pues el sistema solar en agosto se crea con la caída de los cometas y de la nube presolar, que vamos a ver más adelantito. Esta recolección de materia que provenía de otras estrellas se fueron aglutinando y dio paso a la nube presolar, al Sol, a nuestro sistema solar en septiembre, a los grandes impactos por el reacomodo de los planetas y al final nosotros, como especie, como seres humanos, aparecemos dentro de este mapa cósmico, de este calendario cósmico, en el último día, en el 31 de diciembre, en el último segundo del año de este calendario. Para mí, cuando lo vi por primera vez este calendario, fue impresionante y una muy buena forma de saber la escala tan diminuta que nosotros tenemos en comparación del universo. Y entonces, una especie de resumen de la teoría del Big Bang, pues fue una expansión del espacio-tiempo y tiene actualmente muchas correcciones a esta Big Bang.
La corrección que actualmente prevalece es el modelo estándar, o también llamado lambda CDM, o lambda cold dark matter, o lambda materia oscura fría, ¿no? Todo esto, estas tres interpretaciones es lo mismo en diferentes abreviaciones. Y lambda, el término lambda se refiere al término de que tiene agregado energía oscura. Y esto está relacionado con la constante cosmológica que quiso poner Einstein para evitar que el universo se expandiera o se colapsara. Algunos le han llamado también la quinta esencia. Peebles ha sido uno de los grandes investigadores que ha tratado de investigar qué es esto de la energía oscura. Y la parte de cold dark matter se refiere a que es materia que no podemos ver, que no es materia como tipo bariónica, a lo que nosotros estamos acostumbrados, a lo que nuestras manos y todo lo que nos rodea, toda la tierra que nos rodea es materia bariónica, y sin embargo la materia oscura es no bariónica, pero es masiva de tal manera que es fría. Cuando frías quiere decir que si fuera caliente, por ejemplo, serían partículas muy ligeras, muy ágiles. ¿Se acuerdan de su curso de termodinámica? Cuando ponían partículas muy ligeras o poco masivas, las partículas se mueven más fácilmente, y eso le llaman materia caliente o tibia. Y cuando pones materia que es más masiva, entonces se mueve aún más lentamente, y eso le llaman frío. Y además tiene la característica de que esta materia oscura no disipa radiación. Al interactuar con la radiación no se enfría, muy opuesto a lo que sabemos del curso de termodinámica, de que, ¿se acuerdan de que existen tres métodos para transferir calor? Una es la conducción, la otra convección, y otra es por radiación. Y entonces la radiación aquí no aplica para la materia oscura. Y por último, para terminar el trago amargo de que es esta materia oscura, es que tampoco colisiona con nuestra propia materia. Entonces ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo entonces lo vamos a reconocer, no? Pues esa es la gran pregunta que tienen ahorita todos los astrónomos y los cosmólogos en especial. Las escalas, por ejemplo, entonces el volumen del universo en el Big Bang, hasta lo que podemos retroceder, es de 10 a la menos 33 centímetros. La temperatura máxima que se podría llegar es 10 a la 27 Kelvin. Esto sería lo más caliente que se puede obtener. Y los tiempos serían 10 a la menos 32 segundos. Y pues por supuesto la escala, todos son en escalas con respecto a las escalas de, ¿cómo se llama?, el sistema internacional, ¿no? Y la predicción que tiene este modelo es de que existe una estructura de radiación cósmica de fondo. Seguramente ya han escuchado la radiación cósmica de fondo, lo vamos a ver más adelante, pero al tener un desacoplo de la energía y de la radiación, entonces cuando hay ese desacople, pues nos va a decir mucho de esta radiación cósmica de fondo. Y además, lo que comentaban hace rato, también esta radiación cósmica de fondo, al viajar por el universo, sufre un corrimiento en rojo, y si por ejemplo estaba el universo originalmente a 10 a la 20 Kelvin, entonces ahora por el enfriamiento y la expansión cosmológica, pues ahorita actualmente está alrededor de los 4 Kelvin. También se predice a partir del Big Bang una distribución de cúmulos de galaxias, también la abundancia de hidrógeno y además del helio y del litio, que son elementos, como astrónomos decimos que son elementos pesados, pero ustedes seguramente en sus cursos que han tenido de geofísica, pues esto del helio y el litio, pues para nada que es pesado, pero para nosotros astrónomos, un elemento pesado es todos aquellos que son
más grandes que el hidrógeno, ¿no? Y en este caso, pues el helio y el litio. Y también hay una predicción que el universo se acelera a lo largo de su expansión. Entonces quedaron pendientes esas cosas y las suposiciones que tiene el modelo estándar, que es el modelo del Big Bang más incluyéndole energía oscura y materia oscura, es que las leyes de la física se aplican en todas partes del universo, como originalmente lo propuso Einstein y Newton. No hay una parte privilegiada, quiere decir que es el principio de Copérnico, de quitarnos completamente del origen del centro del universo. También se utiliza la relatividad general para predecir toda esta expansión acelerada del universo. Y deberíamos de explicar, o si pudiéramos proponer alguna otra alternativa de teoría, las observaciones que se deberían de explicar, pues la radiación cósmica de fondo en microondas, la distribución del universo, que es isotrópico y homogéneo, como se han podido observar con las diferentes longitudes de onda de los microscopios, de los telescopios, perdón, y tanto la abundancia como la expansión acelerada. Y para eso, para hablar de la aceleración acelerada del universo, pues eso depende de cuánta cantidad de materia exista, ¿no? Esta cantidad de materia podría ser cerrado. Si, por ejemplo, la cantidad de materia es mucha, entonces el universo en algún momento se va expandiendo, pero otra vez se hace un Big Crunch. O si tiene la suficiente densidad de materia, puede estarse expandiendo de manera infinita, pero de una manera tranquila, ¿no? Sin acelerada. Nosotros actualmente, no se sabe por qué, pero justo estamos en este punto que dice now, donde no podemos distinguir entre un modelo con masa, cuánta masa hay en el universo, y se necesitan aún mucho más observaciones para tratar de que el modelo matemático pueda distinguir. Sin embargo, en los 90s, con las observaciones de supernovas, las supernovas tipo 1A fueron, digamos, un parámetro estándar para poder comparar en cualquier distancia del universo cuál era su distancia relativa. Y después, recientemente, se ha creado el survey o el catastro en todas las direcciones para observar las supernovas tipo 1A y poder inferir y distinguir cuál es el modelo cosmológico que actualmente estamos haciendo, ¿no? Entonces, la observación de las supernovas es un elemento esencial para saber qué tipo de expansión tenemos. Una supernova, ustedes conocen las imágenes tan hermosas de las supernovas, que cuando llegan a su vida final, queda el remanente en el centro y todas las capas externas se van alejando. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos en el óptico esta galaxia, y si comparamos, por ejemplo, el antes y después, se descubrió en el 2019, esta parecía inicialmente una estrella típica, ¿no? Lo podríamos confundir con las demás estrellas que están alrededor. Pero al hacer el match entre observaciones y observaciones, se dieron cuenta de que apareció esta supernova de manera espontánea, y entonces ahora con la inteligencia artificial pueden los computólogos nos ayudan muchísimo a poder comparar observaciones del cielo en una época, por ejemplo, del año pasado con la época del año actual, y ver si hay alguna modificación de las estrellas, y si hay alguna nueva modificación, pues entonces aparece una alerta para decir, esta es un nuevo candidato a supernova, ¿no?
Las supernovas están caracterizadas o son estándares porque liberan una energía bestial, muy comparable con lo que hacen los agujeros negros supermasivos, y también tienen líneas espectrales muy características porque excitan a los átomos que son pesados, ¿no? Como el carbón, el oxígeno. Entonces tienen líneas de emisión muy, muy características. Aquí vamos a ver un video de la evolución de la supernova. Si hacemos un acercamiento, es un sistema, las supernovas tipo 1A son estrellas binarias que están rotando alrededor del centro de masas. ¿Se acuerdan de física 1? Y entonces cuando están a punto de tocarse, y cuando se tocan, se genera esa gran explosión. Esa gran explosión genera todo este remanente que nosotros vemos a su alrededor, ¿no? Y también a partir de estas supernovas también se pueden obtener observaciones de ondas gravitacionales, como las que les platiqué al principio, ¿no? Ok. El otro hecho observacional es la radiación cósmica de fondo, que está en el microondas, pero originalmente Penzias y Wilson crearon unas antenas para hacer telecomunicaciones aquí en la Tierra, pero se dieron cuenta que había muchísima interferencia y trataron de ver cuál era la interferencia, de dónde provenía esa interferencia. Cuando apuntaron sus antenas hacia el cielo, se dieron cuenta de que por todas partes del cielo, en la noche, en el día, en la tarde, evitando el sol, evitando la luna, en todos modos existía esta contaminación de microondas. Ellos le llamaban contaminación porque para su objetivo era transmitir información útil como noticias o el estado del clima, ¿no? Pero eso les dio el premio Nobel por el descubrimiento de la radiación cósmica del fondo. Esta radiación cósmica del fondo proviene justo de lo que les decía, el desacople entre la radiación y de la materia después de que se dio el Big Bang, ¿se acuerdan? Entonces, en el 2001 se envió esta estación espacial WMAPS para orbitar como satélite alrededor de la Tierra, evitar la absorción por la atmósfera terrestre, y entonces hizo un mapeo de todo el universo, como lo podemos ver aquí. En la parte central podemos ver la Vía Láctea, y al restarle o quitarle la contribución de la Vía Láctea y de algunas fuentes muy bien conocidas, pues se generó este mapa de microondas, y pues se ve que la contribución tanto del sincrotrón como de la radiación libre como la del polvo térmico era muy homogénea, venía de todas partes del universo. Por ejemplo, un extremo del universo de aquí pues se parece mucho al universo de acá a grandes escalas, y entonces esto es lo que nos llamaba al principio cosmológico, que el universo es homogéneo e isotrópico. También a partir de estas observaciones de WMAPS se reduce la incertidumbre de la entrada del universo y puede asegurarse que el universo es homogéneo y uniforme a grandes escalas. Ese fue un gran descubrimiento. Si observamos la radiación cósmica de fondo en diferentes longitudes de onda, podemos darnos cuenta, por ejemplo, 23 GHz hasta 94 GHz, tiene mucho la contribución de la Vía Láctea, ¿no? Y también de Andrómeda, que es el punto de acá arriba. No me acuerdo si ya les platiqué a ustedes de qué es el sincrotrón, la radiación libre y, bueno, la radiación de polvo cósmico o polvo térmico es la radiación que justo vimos en Física 2 por simplemente tener una temperatura. Cualquier materia que tenga una temperatura, entonces
también radia radiación, que es un proceso de transferencia de calor, ¿no? Pero la radiación tipo libre y su encrotrón tiene que ver mucho con la interacción entre las partículas y los campos magnéticos, en este caso en el sincrotrón. Y a partir de estas observaciones y al hacer el mejor ajuste, se pudieron obtener la edad del universo de 13.4 más o menos 0.03. Y también se pudo calcular la constante de Hubble como 72 más o menos 5. Y el contenido de masa bariónica, pues que sigue siendo alrededor del 2%, ¿no? Y esto nos lleva es una diapositiva más adelante, a preguntarnos qué es lo que provocó esa expansión del universo. Y entonces Good y Linden, en los 80s, pues ellos proponen que el universo, como es uniforme y además con las observaciones de WMAPS, ¿cómo puede ser que la radiación y la materia estén sincronizadas en las orillas del universo, en las partes extremas del universo? Aquí, pues no podría tener un causa-efecto. Por ejemplo, si ocurriera algún efecto en un extremo del universo, pues cómo podría afectar al otro, porque son unas grandes distancias, ¿no? Y los objetos que se mueven a mayor rapidez es la radiación o los bosones, a rapidez de la luz, pero la rapidez de la luz es una rapidez finita y pues tardaría muchísimo tiempo en llegar al otro lado del universo. Entonces, para explicar este problema, que es el problema del horizonte, pues se utilizaban observaciones de radiación cósmica de fondo y la distribución homogénea de la materia y la radiación. Y esto nos llevó a comparar cuánta materia de la que vemos nosotros, por ejemplo, es la de color amarillo. Esta es la materia oscura, y esta es la energía oscura. Esta energía oscura es la que proviene de la constante de Einstein, la constante cosmológica, y esta energía oscura es la que proviene principalmente del movimiento de las galaxias. Ahorita lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Si se fijan, entonces, nosotros estamos hechos de esta pequeña proporción de materia visible o de bariones, de protones, electrones, quarks, que es muy pequeña, y la gran mayor parte o la mayoría de la energía, de la materia para explicar el origen del universo realmente es desconocido. Esta es una gran interrogante que tenemos actualmente. Pero a partir de esta constante cosmológica, conforme hemos observado más supernovas más distantes, se ha podido refinar y ha llegado digamos, al 11.9% de error. Esta es la constante, la ecuación de campo de Einstein que se tuvo que resolver, y la que les dije que donde sale la constante de integración. Estas Gs es la gravedad, pero no como una constante o no como un escalar, como la que hemos estado usando en los cursos de física, sino más bien es un tensor. Un tensor es, digamos, que es un arreglo de vectores. Y este tensor de momento, que es, ustedes conocían el vector momento, ¿no? Masa por velocidad en las diferentes direcciones. Pues aquí tenemos un tensor que es un arreglo de diferentes vectores en las diferentes direcciones, y además están en diferentes subíndices, que quiere decir que no solamente depende del tiempo, de las 3 dimensiones, sino también dependen en su conjunto de las cuatro dimensiones. Entonces, tanto el término mu como nu corren desde el 1 hasta el 4. Bueno, y la materia oscura, que les dije que es alrededor del 20%,
proviene de la rotación de las galaxias. Zwicky en 1950 estuvo observando a las galaxias espirales, tiene un catálogo de galaxias que llevan su nombre, y lo que uno esperaría es de que en el centro de la galaxia fueran poco a poco aumentando la velocidad de las estrellas que están a su alrededor, ¿no? Y conforme llegamos a la mitad de la galaxia o casi en la orilla, lo que esperaríamos es de que esa rapidez de las estrellas que están más alejadas deberían de ir disminuyendo. Entonces, las estrellas que están más lejanas deberían disminuir. Sin embargo, Zwicky lo que observó es de que la curva de rotación, a esto se le llaman las curvas de rotación de las galaxias, se mantenía constante. Quiere decir que mantenerse uno como constante quiere decir algo parecido a esto que está sucediendo aquí en la imagen, como si estuvieran girando, digamos, un disco compacto o un disco de vinil de estos antiguos, que no sé si ya les tocó a ustedes, yo creo que ya no, ya son muy de mi época. Pero entonces está girando una galaxia que está compuesta de gas y polvo, girando como un cuerpo negro. Eso fue también algo impresionante. ¿Cómo podría ser posible que algo que gira por la gravedad está girando como un cuerpo rígido, ¿no? Como una varilla, como un disco? Y eso nos metió en grandes problemas. Porque justo de ahí, para explicar esta curvas de rotación, vamos a ver este video. Esta sería la curva de rotación que se esperaría como un cuerpo rígido. Si se fijan, el movimiento de las estrellas en las orillas es mucho más rápido con respecto a lo que se esperaría de una galaxia que está compuesta solamente de gas y polvo, como lo que observamos, ¿no? Esto es gas y polvo. Lo voy a poner otra vez. Y entonces, Zwicky observó esto y no tuvo la idea de qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, para explicar estas observaciones, lo que pues pensaron es de que existe materia, de alguna manera, un pegol o una base, que sería el disco compacto, que hace girar a toda la galaxia visible. Pero como les dije, esa masas no interactúa, no emite radiación, no colisiona. Entonces, se creó de manera artificial simplemente para explicar esto. Pero ahorita sabemos que es un gran porcentaje para explicar la evolución del universo. Otra herramienta que se utilizó para saber la evolución del universo es la expansión, que se encontró de manera observacional. Y eso fue Hubble en 1929, que realmente debería de llamarse la ley de Lamette-Hubble, porque Lamette, como les dije, fue el que propuso que el universo se estaba expandiendo en oposición a lo que quería Einstein. Pero pues no le dan el crédito a Lamette. Yo creo que es por pena de que es un sacerdote, y cómo es posible que un sacerdote haya ganado, digamos, a las ideas de los científicos, ¿no? Aunque los sacerdotes también son científicos. Hay algunos que estudian ciencia. Y entonces, Hubble, o la ley de Lamette y Hubble, encontraron de que la velocidad de las galaxias o de las supernovas que estaban a la distancia dependían de su distancia. Y esta constante de relación entre la velocidad y la distancia le llamamos la constante de Hubble o constante de Lamette-Hubble, que sería lo más justo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si nosotros observamos una supernova cercana o una cefeida, déjenme aclararles dos cosas. Existen las supernovas tipo 1, que fue lo que les mostré hace ratito, que son las que se utilizan ahorita como candelas. Pero Hubble utilizó al principio estrellas cefeidas,
Estrellas cefeidas son estrellas muy parecidas al tipo Sol. Son estrellas poco masivas, pero lo que tienen de característica es de que es suficientemente grande para poderse ver a través de las distancias. Y eso es lo que utilizó Hubble en lugar de utilizar las supernovas tipo 1. Y entonces Hubble se dio cuenta de que si iba poniendo las distancias de las cefeidas, estas son las más cercanas, digamos, y conforme se iban alejando, la velocidad en las que se iban alejando, seguían esta ley, ¿no? La ley de Hubble, la metro. Pero Hubble, pues hizo, digamos, trampa. Aquí pasó una línea recta. ¿Se acuerdan ustedes que para encontrar el mejor ajuste, por eso les hacía tanto énfasis de encontrar el mejor ajuste a sus ecuaciones? ¿Cómo vamos de tiempo? 1:15. Yo creo que con esto nada más termino de explicarles esta ley de Hubble y terminamos por hoy y ya nos veríamos el próximo jueves. De alguna manera, pues aquí trató de forzar una ley, una ley de potencias, como una ecuación lineal, pero pues si se fijan hay muchísima dispersión de los datos de las cefeidas. Si hubiéramos esto hecho el ejemplo en el salón de clases, pues créanme que no hubiera sido muy fácil que ustedes hubieran encontrado una ecuación, la ecuación del mejor ajuste como una línea recta. Me hubieran reclamado y yo les hubiera puesto tache, ¿verdad? Pero al hacer estudios mucho más sofisticados, ahora sí con supernovas, pues entonces, si se fijan, la ley de Hubble estaba únicamente enfocada a estrellas cercanas, y conforme nos podemos alejar, sigue habiendo aún un poco de dispersión, pero sí, más o menos se ajusta a la ley del mejor ajuste, ¿no? Y aquí hay unos límites máximos y mínimos. Por ejemplo, el límite a pequeñas distancias, pues no hay mucha diferencia, 79 y 65 en magnitud de la constante de Hubble. La constante de Hubble está en unidades de kilómetros por segundo por megaparsecs. Aquí, si pudiéramos simplificar, kilómetros y megaparsecs son distancias. Entonces, distancia entre distancia realmente es unidad, y que nos quedaría la constante de Hubble en unidades de segundos. Pero por facilidad de comparación, los astrónomos utilizamos estas unidades algo complicadas, kilómetros entre segundos entre megaparsecs. ¿Cómo saber cuál es la rapidez a las que se están alejando las estrellas, las cefeidas o las supernovas? Otra vez volvemos a lo que les dije originalmente, es el corrimiento al rojo o el efecto Doppler. Si tenemos las estrellas cercana y conforme la vamos alejando y se va alejando de nosotros, entonces esta línea de absorción que estaba alrededor de 400, para una estrella muy, muy lejana, entonces se va a correr hacia el rojo alrededor de 500. Entonces los astrónomos lo que hacemos es medir la diferencia comparándola con la que vemos de manera local y comparándola con la que estamos observando a mayor distancia. Y estas distancias se traduce al final en esta ecuación de la ley de Lamètre y Hubble. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita voy a estar, para ya terminar, saquen su lápiz, su calculadora. Si nosotros sabemos de mecánica que la velocidad es distancia entre tiempo, y a partir de la ley de Lemaitre y Hubble sabemos que la constante de Hubble es velocidad entre distancia, o que velocidad es proporcional a la distancia. Entonces, al combinar estas dos ecuaciones podemos llegar fácilmente a que el tiempo de Hubble es 1 entre h, que tiene unidades de segundos. Y esta le llamamos el tiempo del universo. Si nosotros pudiéramos, así como hicimos el experimento para calcular la temperatura cero absoluto o 0 Kelvin,
pues también vamos a poder hacer con esta regresión numérica el ejercicio de calcular la edad del universo para una constante de Hubble que fue predicha en 1980 con h igual a 100 kilómetros por segundo sobre megaparsecs. Y esto es un 15% del método por cefeidas. Entonces, por favor, utilicen esta ecuación del tiempo de Hubble utilizando h para calcular la edad del universo. Y me dicen cuánto les da. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas? Creo que no. Sale. Entonces espero su aviso. Es una simple división. Y para los que necesitan, claro, no van a saber qué es un megaparsec. Un megaparsec es una unidad de distancia que es equivalente a 3.086 por 10 a la 19 kilómetros. ¿De acuerdo? ¿Cómo van? Yo puse en el chat 3.086 por 10 a las 17 ¿Y en qué unidades quedó? segundos. Lo pusiste en el chat. Los demás que obtuvieron. Gracias, Ernesto. Sí. Ok, gracias, Abril. Dice Abril que lo mismo. ¿Los demás?
Pues creo que hay algo raro en sus cálculos. Hicieron uno entre 100 kilómetros sobre segundo por megaparsec. El, o sea, yo para Ajá, la de 100 fue dividir los 3.086 por 10 a la 19 entre los 100 kilómetros sobre segundos por megaparsec ok. y pues, bueno, de ahí se cancelaban los kilómetros y quedaba el segundo y quedaba a las 17. Ahorita estoy haciendo el de 72. Ok. Para la de 72 me quedó 4.2861 por 10 a la 17. También segundos. Ok. Y para compararlo con respecto a la edad que sabemos del universo, pues está en años, entonces tendrían que convertirlo ahora a años, ¿no? Para saber cuánto es la diferencia entre el cálculo que se hizo en 1980 y el que actualmente se reconoce. Pero entonces eso lo dejamos para que lo conviertan de segundos a años y la próxima clase, el jueves, me la comparte. Para terminar, me gustaría escuchar qué aprendieron, qué se les hizo interesante y adelante, Me salió 1.359 por 10 a la 10. a la 10. Ajá, Ok, años. segundos. Muy bien. Gracias, Ernesto. Entonces, quedaría nada más de tarea convertir eso a años. Sí, Y para terminar, para ya irnos, ¿qué aprendieron? Qué les pareció interesante? ¿Qué dudas quedaron? yo varias cosas creo que ya las sabía. Lo que menos sabía era de la historia y pues eh, esto último de calcular yo creo que es lo que más me va a guardar. Muy bien. Gracias, Ernesto. ¿Quién más? Dice Abril, me parecieron más interesantes las teorías del universo. Ok, gracias, Abril. ¿Algún otro comentario? ¿Qué más les gustó? ¿Se les hizo pesado? ¿Difícil? Muy bien. Gracias, Ernesto. Ya lo convirtió en años. Y eso ya se parece mucho más a lo que vemos en los libros de texto, ¿no? Ok, dice Abril, no fue pesado, pero sí muy resumido por la cantidad de contenido. Sí, es muchísima información. Esto lo ven en la maestría en 2 años y ahorita lo estamos resumiendo en 2 horas de 2 clases. Y nos falta algo más. Gracias, Lu. Fue muy interesante. ¿Algún otro comentario? Pues yo no tengo comentarios para hacer. Bueno, pues si no hay más comentarios, nos vemos el próximo jueves a la misma hora.
Cuídense, que estén muy bien. Saludos a todos. Gracias a ustedes también. Gracias. Bye. Sí, adiós. Gracias, profe. Adiós, Liz.